tiene dudas de la clase pasada? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Ok. ¿Alguien me puede decir rápido, muy rápido, qué vimos la clase pasada? Bueno, utilizamos lo que era la diferencia numérica. Ok. Muy rápido, muy rápido. Vimos sus contradicciones, bueno, cómo consideraba el sistemista de Platón. Exacto. Cómo formulamos sus trabajos, los escritos que tienen, cómo los juzgaba, si eran muy específicos o no eran. Se centraron más como en lo que quiere decir, en las metáforas. También vimos causas, las causas de... ¿Algo más? Ah, sí, su vista acerca del universo. O sea, no, eso fue de Platón, la vista de Platón. Bueno, vimos el modelo astronómico también. Ahí está incluido el silogismo. Sí, silogismo entra dentro de lo que... ¿Cómo? Las concepciones de verdad. Y, ¿cómo? El ser, ¿no? Era un problema importante. Bueno, me di cuenta después de la clase anterior que sí tocamos varios temas importantes, pero nos saltamos otro par de temas importantes. Entonces hoy voy a intentar cerrar ya con esos temas. Primero que nada es importante que Aristóteles, a diferencia de muchos filósofos, tiene muchas teorías distintas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ya vimos la clase pasada la doctrina de la sustancia y el accidente, ¿se acuerdan? Es decir, cuando intentamos definir a la mesa, nos dimos cuenta de que había un aspecto material que cambia en cada caso, y hay un aspecto esencial que nosotros le llamamos el concepto, que es nuestra idea de mesa, que es eterna y perfecta y funciona para todas las mesas posibles, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había un aspecto sustancial de las cosas y otro aspecto accidental. Ahora hay otra doctrina de Aristóteles que no se contradice con esta, pero que ayuda a entenderla. ¿Sí? Y esta me la salté porque me la salté. Pero hoy la vamos a ver. ¿Alguien me puede recordar cuál era el problema con la mesa? Es decir, nosotros intentamos definir la mesa, ¿se acuerdan? Sí. Y nos encontramos con un problema. ¿Cuál era? Para poder definir esa mesa tienes que ver a otra mesa. No, eso es lo que decía Platón. O sea, esa era su crítica a Platón. Sí, esa era la crítica que se llama el argumento del tercer hombre, que en realidad se llama el argumento del tercer hombre porque en vez de utilizar una mesa utiliza un hombre, Aristóteles, pero es lo mismo. Que va al infinito intentando fundamentar el mundo, pero más o menos era por ahí el problema, ¿no? Es decir, el fundamento. O sea, ¿cuál era el problema del fundamento con la mesa? Pues sabíamos que tenía un ser, ahí estaba el ser, pero no sabíamos más. Claro, o sea, no podemos negar la existencia o no podemos negar el concepto de ser, y sin embargo, cuando intentamos investigarlo, es imposible para nosotros aprenderlo, ¿no? Ahora, nosotros a esta idea perfecta de mesa, que nosotros abstraemos, le llamamos concepto la clase pasada, ¿sí? Pero Aristóteles va a utilizar otra palabra que ya vimos también en las causas, que nos va a llevar al problema que queremos ver, que es más o menos lo mismo que concepto, que es la forma. Es decir, cuando yo investigo una mesa y veo su aspecto material, me doy cuenta de que no puedo llegar a una conclusión general para todas las mesas únicamente investigando materialmente. Entonces, cuando yo abstraigo una idea general de todas las mesas, dice Aristóteles, lo que estoy abstrayendo es la forma de la mesa. Ahora, esto es interesante porque Platón utiliza la misma palabra, ¿sí? O sea, el mundo de las ideas también se le dice el mundo de las formas, ¿sí? Entonces esto es extraño, son cercanos por ahí, ¿no?
Recordemos que Aristóteles fue alumno de Platón, ¿no? Entonces, ya habíamos quedado que la realidad, ¿sí?, se configura con dos cosas distintas. Un aspecto material y otro aspecto que ahora le vamos a llamar formal, ¿sí? Entonces tenemos aspecto material y aspecto formal. A la unión de estas dos cosas, o sea, esto es la sustancia, claro. Que ahí se dice usía en griego. Ahora, a esta combinación de las dos cosas, Aristóteles le va a llamar el complejo ilemórfico. ¿Sí? En griego, materia se dice ile y forma se dice morfé. Entonces, un complejo ilemórfico es esta forma en la que la realidad se configura siempre con materia y forma. ¿Sí? Esto no se contradice para nada con lo que nosotros vimos de la sustancia y el accidente, ¿sí? O sea, no es que cambió de idea y entonces ahora, esto es únicamente solo otra aproximación a la realidad. Aristóteles tiene muchas, tiene 200 libros y en cada uno propone una forma distinta y para él todas son compatibles y todas son correctas, ¿sí? Eso hace de Aristóteles una locura, porque normalmente los filósofos desarrollan una aproximación de la realidad y le ponen distintos énfasis, pero desarrollan una única idea o tienen un único impulso, y Aristóteles, en cambio, pues tiene 200 formas distintas de acercarse a la realidad. Y si uno las corrobora, todas son compatibles, ¿sí? Entonces vimos sustancia y accidente. Esto se llama complejo ilemórfico. Ahora, ¿por qué creen que Aristóteles hace esta distinción? O sea, ¿por qué mete el complejo ilemórfico si ya teníamos sustancia y accidente? ¿Para qué? O sea, ¿de qué le sirve? Le ayuda como argumento para criticar a Platón. Ok, ¿en qué sentido? Sí. Pues la forma, dice que la forma no está en lo que Platón llama el mundo inteligible, sino que está en el mundo sensible, tanto el material como la forma. Dice que todo se puede ver aquí. Claro, o sea, este complejo ilemórfico es como la estocada más contundente a Platón, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la materia y la forma son igualmente necesarias, ¿no? Es decir, no es que haya una forma perfecta y además hay materia que participa de esa forma, como en Platón. Aquí Aristóteles está diciendo la realidad misma ya tiene la forma. ¿Dónde? Inmanente, implícita en la realidad misma. ¿Sí? O sea, ¿cómo te llamas? Iván tiene razón. Este es como que Aristóteles está muy interesado en criticar a Platón. ¿Sí? Entonces, lo que está intentando ahí es bajar el mundo de las ideas al mundo material, ¿no? Ahora, esto está enmarcado en la discusión que nosotros habíamos llamado metafísica. ¿Saben la historia de por qué se llama metafísica? Bueno, hay una leyenda. O sea, nosotros dijimos, que yo creo que es la historia real, se llama metafísica porque hay que ir más allá de lo físico para aprender este tipo de conceptos. Pero todos los tratados que nosotros tenemos de Aristóteles fueron recopilados en el siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, pasaron 300 años desde que él dio sus clases y escribió hasta que se recopiló lo que él escribió. Y como yo les dije, escribió sobre muchísimas cosas. Escribió sobre lógica, poesía, astronomía, biología, etc. Entonces, Andrónico de Rodas, que era el señor que quiso hacer la recopilación de los tratados de Aristóteles, empezó a ordenar todos los escritos de Aristóteles. Y los ordenó por partes, es decir, primero la biología, después la física, etc. Cuando llega la física, se encuentra con todos estos papeles que vienen en la metafísica, que obviamente no se llama metafísica. Y cuando se ponen a estudiarlo se dan cuenta de que no saben qué es eso. O sea, es un tipo de reflexión que no entra ni en la física.